quedado en esta parte del tratamiento quirúrgico. Entonces, hemos dicho de que a lo largo de los años se han desarrollado varias técnicas de cirugía antirreflujo, ¿no? Tratando siempre de resolver ese reflujo que existe del estómago hacia el esófago. Entonces, ahí viene lo que es la fundoplicatura de Nissen, es donde hemos quedado. A ver, pero hemos dicho que también el objetivo principal de esta técnica, de la cirugía o de cualquier otra cirugía, eh, es preservar los planos tisulares y los revestimientos naturales, identificar y preservar los dos nervios vagos, ¿ya? Eh, Identificar la unión esófago-gástrica en forma eh, bien, ¿no? Y tener una longitud suficiente del esófago intraabdominal, porque a veces son esófagos cortos y se quieren liberar alrededor. Y restablecer el ángulo de His. Entonces, para esto viene una de las primeras técnicas que sigue siendo el estándar de la cirugía antirreflujo, es la fundoplicatura de Nissen, ¿no? Entonces, descrita por primera vez en la década de los 50, se ha convertido prácticamente en el gol estándar de cirugía antirreflujo hasta el momento, ¿no? No hay otras técnicas que vamos a ver, pero creo que sigue siendo la más efectuada en este tipo de reflujo gastroesofágico. Entonces, esta es la fundoplicatura de Nissen, como ven en esta imagen, ¿no? Prácticamente se crea una nueva válvula alrededor del esófago, una válvula que evite que haya ese reflujo del estómago hacia el esófago. Entonces, vamos a ver esto un poco. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? La técnica, como verán ahí en la imagen que hemos visto, es principalmente liberar completamente el esófago a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿no? Y vemos que acá, una vez liberado el esófago por completo, se envuelve con el fondo del estómago, ¿no? Para crear una nueva válvula. Y al mismo tiempo, si es que hay alguna apertura más de lo normal de los pilares, entonces también se sutura a través de 2 puntos, 3 puntos, lo que sea necesario para sellar el hiato diafragmático, ¿no? Y evitar de esa manera que haya una hernia hiatal. Entonces vamos a ver, describir un poco la técnica. Dice, primero hay que incidir o hacer la incisión a nivel del ligamento gastrohepático, ¿no? Hasta visualizar los ligamentos frenoesofágicos y teniendo cuidado de evitar de lesionar las arterias hepáticas accesorias, ¿no? Aunque en algunas cirugías se puede ligar estas arterias hepáticas accesorias. Entonces hay que movilizar el esófago completamente en forma circular, ¿no? Alrededor del esófago, vale decir, y siempre conservar los nervios vagos, ¿ya? Que se convierten a ese nivel en anterior y posterior, ¿no? Y descubrir los pilares. Luego, lo que se hace es seccionar los vasos gástricos cortos, ¿no? Y movilizar el ligamento también gastroesplénico. Hay que liberar el ligamento que une al vaso y de esa manera pues liberar completamente el fondo gástrico. La disección de las hernias de hiato para conseguir la longitud esófago suficiente en la parte inferior. Hay que movilizar la grasa de la parte anterior del estómago o esófago. En realidad esto es todo lo que describe de cómo se debe hacer. Esto es la técnica quirúrgica en realidad, ¿no? Que no es, que no es, es más teórico, ¿ya? Entonces, eh, a ver, vamos a resumir un poco en esta imagen. En esta imagen, ¿no? Vale decir que primero lo que se hace es
siempre liberar el ligamento gastrohepático, ¿no? Gastrohepático, después en forma circundante liberar el esófago, más que todo la parte de la unión esófago-gástrica, después liberar el ligamento esplenogástrico al lado izquierdo, ¿no? Para que el fondo gástrico esté libre y hagamos, pues, hagamos una envoltura con el fondo del estómago y colocar unos puntos ahí encima en el estómago prácticamente, en el fondo gástrico, ¿no ve? Envolviéndolo como una corbata, si se puede decir así, ¿ya? Y creando una nueva válvula para evitar ese reflujo. Y si es necesario, se ponen unos puntos en los pilares derecho e izquierdo para cesar un poco el hiato diafragmático y evitar de esa manera el retorno de la unión esófago-gástrica por encima del diafragma. Eso es lo que se hace, ¿no? En la cirugía. Entonces, eso es lo que he tratado de describir teóricamente y al final, pues, se calibra con una bujía de 50 French, ¿ya? Para ver que haya buen paso del esófago hacia el estómago, ¿no? Entonces, el objetivo es crear una nueva válvula y de esa manera evitar el reflujo gastroesofágico. Eso sería lo que describe en esta parte de la teoría, ¿no? Mm, al final, ahí está. Al final se coloca una bujía de 50 a 54 frames en el esófago mientras se sutura el estómago al esófago anterior. Se retira la bujía, se evalúa el hiato diafragmático y se cierra con una sutura anterior y posterior al esófago. Se forma sin deformar el esófago, perdón. Si se puede introducirse fácilmente un instrumento a través del hiato, es que no está demasiado apretado. Y durante la noche el paciente debe tener colocada una sonda nasogástrica para la descompresión, ¿no? Después de la cirugía esto, ¿ya? Las primeras 24 horas. Algunos cirujanos han defendido el uso de mallas en el hiato como refuerzo, ¿ya? O sea, cuando es muy amplio el hiato esofágico, entonces han considerado colocar una malla de refuerzo, ¿no? La malla no es necesaria si los recubrimientos naturales se conservan a lo largo del pilar, ¿no? Si hay tensión en el cierre, puede solucionarse induciendo un neumotórax en el lado izquierdo, insuflando una pequeña cantidad de dióxido de carbono que relaje el diafragma izquierdo y por lo general permite el cierre libre de la tensión. Entonces también se han descrito las incisiones de relajación en el diafragma. O sea, son técnicas que pueden ayudar y que esto está descrito en su libro de Savington, ¿ya? Entonces, la parte quirúrgica en realidad. La aplicatura puede individualizarse según los síntomas del paciente. O sea, vale decir que esta aplicatura, esta aplicatura, puede realizarse de acuerdo a las características de los síntomas de cada paciente. Puede ser una aplicatura completa de 360 grados, ¿no? ¿Ya? Que son importantes cuando el reflujo produce deterioro respiratorio principalmente. Población con trasplante de pulmón en estos pacientes. Una aplicatura flexible se le puede ofrecer de forma que haya espacio para pasar un instrumento entre el estómago y el esófago, ¿no? Habrá menos disfagia en estos casos, pero puede ser una válvula menos competente. O sea, vale decir que podría haber reflujo todavía en estos casos, ¿no? O una Nissen parcial o casi de Nissen, complicatura de 300, 320 solamente, ¿no? Que permite cierta capacidad para eructar y vomitar, disminuye los síntomas de disfagia y plenitud. Entonces, son variaciones de técnicas que se le puede ofrecer al paciente dependiendo del tipo de síntomas que tiene ese paciente.
Entonces, es así que describen otras técnicas como la jundoplicatura de Toupet, ¿ya? Perdón, la jundoplicatura de Toupet, que es una aplicatura parcial posterior, como se ve en esta imagen, ¿ya? Posterior, de 180 a 270 grados, con suturas adicionales adhesivas para fijar el estómago a los pilares en el abdomen, ¿no? Vean esto. Entonces, solamente lo envuelve, si se puede decir así, el fondo gástrico en forma parcial, ¿no? En forma parcial, no todo el circular del esófago, ¿no? Por eso es de 180 o 270 grados solamente. Yo también fija ese estómago hacia el pilar derecho, si se ven aquí, a través de unos 2, 3 puntos, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya retorno de esto, para que no se lo lleve el esófago hacia el diafragma. Entonces lo fija a los pilares. Esa es la jundoplicatura de Toupet. Otra técnica que es la jundoplicatura de Dor, ¿no? La de Dor significa que es una aplicatura de 180 grados. Se utiliza más cuando se realiza una miotomía esofágica en casos de pacientes que tienen acalasia. No sé si hemos dicho con ustedes, pero se hace una cardiomiotomía de Heller, ¿no? Y posterior a eso se puede completar la cirugía con esta jundoplicatura, porque cuando haces la cardiomiotomía de Heller, lo que estás haciendo o lo que puedes inducir es a que haya reflujo gastroesofágico. Entonces, se implementaría esta técnica cuando se hace una cardiomiotomía de Heller, ¿no? Entonces, vean, igualmente es una envoltura del fondo del estómago de forma parcial hacia el esófago, ¿no? De Dor. Solamente se lleva hacia la cara anterior con unos cuantos puntos del esófago, ¿ya? Que es la jundoplicatura de Dor, que consiste en plicatura anterior de 180 grados. Existen otras técnicas, por ejemplo, esa técnica que significa en colocar un dispositivo alrededor de la unión esófago-gástrica, ¿no? Que es el dispositivo de Lynch. Es un anillo de cuentas magnéticas de titanio, se coloca alrededor del esófago para reforzar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, esto podemos hacerlo en pacientes que tengan hernia de hiato pequeño o mínimo, ¿no? Y el resultado a largo plazo no existe, pero a corto plazo es prometedora, supuestamente, ¿no? Entonces ya se harán más estudios de qué manera puede ser tan útil esta técnica de dispositivo de Lynch. Otras técnicas que se pueden ofrecer es especialmente en pacientes que son que tienen reflujo biliar o gástrico, pacientes obesos y diabéticos, ¿no? Entonces, cuando tienen alteración de la motilidad esofágica, entonces se les puede ofrecer esta cirugía que es la esófago yeyunostomía en Yedezuk, ¿no? Entonces, como ven en esta imagen, es una esófago yeyunostomía en Yedezuk. Prácticamente sería parte de lo que se llama la cirugía bariátrica, ¿no? Ya que en la cirugía bariátrica lo que se hace es una resección en manga primero del estómago y después se lleva el yeyuno eh, hacia el resto del estómago que queda, ¿no? Para evitar ese reflujo gastroesofágico. Entonces, también se puede ofrecer esta técnica. Otra técnica que se hace es la gastroplastía de Colles, ¿no? Esta gastroplastía de Colles principalmente se hace en pacientes con esófago intraabdominal, ¿no? Corto, ¿ya? Si es un esófago corto intraabdominal, va a ser difícil envolver con la parte del fondo del estómago, por tanto lo que se hace es una sección vertical del estómago, como ven en esta imagen, ¿no? Para dar más posibilidad o más, es como darle mayor longitud al esófago y de esa manera te da opción
a poder envolver el esófago con ese fondo, con ese fondo del estómago, ¿no ve? Entonces, prácticamente solamente facilita la envoltura del esófago, ya que en estos casos de esófago corto se puede ofrecerlos esta técnica. Entonces, sabemos que el esófago intraabdominal normalmente es de 3 centímetros, pero en algunos pacientes es de menos de 3 centímetros, es un esófago corto intraabdominal. En esos casos sí se puede ofrecer esta técnica. La enfermedad de reflujo gastroesofágico complicado. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un pacientes con reflujo de larga data, ¿no? Produce complicaciones esofágicas que requieren tratamiento, que a veces va más allá de la cirugía antirreflujo. ¿No ve? ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden presentar una esofagitis, ¿no? Una esofagitis en las que sí se tiene que realizar una biopsia endoscópica, ¿no? Pero que podrían estos revelar candidiasis o procesos infiltrantes, ¿no ve? Entonces, por eso es que es recomendable hacer siempre la biopsia endoscópica. Estos pacientes pueden no aliviarse con el tratamiento quirúrgico. O sea, en estos pacientes podría no servir el tratamiento quirúrgico o la fundoplicatura de Nissen. ¿Por qué? Porque ya hay una patología de base por esa larga data de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, se tiene que hacer biopsia, sí o sí, en estos pacientes. O pueden tener estenosis, ¿no? Entonces, en los casos de estenosis esofágica también hay que hacer biopsia para ver si hay algún proceso maligno, ¿no? Entonces, o en esos casos hacer dilataciones a través de bujías, ¿no? En cambios metaplásicos, para decir en cambio de esófago de Barrett, igual hay que hacer biopsia, ¿no? De los 4 cuadrantes, hay intervalos de 1 centímetro para evaluar la displasia y el cáncer, chicos, ¿no? Esto es importante. En este escenario todavía puede realizarse la fundoplicatura, pero hay que hacer un seguimiento con regularidad porque puede haber regresión, ¿no? En estos pacientes. Entonces, vemos que la enfermedad del reflujo gastroesofágico es muy frecuente la consulta de estos pacientes, ¿no? En la consulta vienen siempre con esos síntomas de que hay reflujo, de que hay dolor retroesternal, ¿no? A veces cuando se inclinan hacia adelante hay retorno de alimentos hacia el esófago. Entonces vienen con esa sintomatología, pirosis, disfagia, ¿no? Puede haber pirosis, disfagia, regurgitación. Entonces, en esos casos hay que siempre considerar la posibilidad de una cirugía, ¿no? Más aún si son pacientes que a veces vienen pacientes con antecedentes de tratamientos largos ya de inhibidores de bombas de protones, antiácidos, que ya al final ya es intolerable inclusive para ellos hasta echarse, porque se echan y el retorno de los alimentos. O ya no pueden dormir normalmente como una persona normal, ya duermen con varias almohadas, semisentados, ¿no? Entonces, ya es un problema. En estos pacientes sí se les tiene que ofrecer la cirugía, ¿no? Entonces, en la enfermedad de flujo gastroesofágico. Pero esta enfermedad no solamente va a haber por incompetencia de la válvula eh, del esfínter esofágico inferior, sino que también, sino que también puede haber reflujo en casos de hernias hiatales. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber pirosis, disfagia, van a tener prácticamente el estómago, se va a entrar dentro del tórax, por lo tanto se habla de lo que son las hernias diafragmáticas, ¿no? Entonces, estas hernias están también dentro de lo que son toda la clasificación de las hernias, ¿ya? Entonces, el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico
pueden ser significativamente diferentes al de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Dependiendo del grado de la hernia hiatal, ¿ya? Entonces, en casos de que si las hernias son pequeñas, las hernias hiatales son pequeñas, se puede nomás hacer el tratamiento similar al reflujo gastroesofágico. O sea, donde la unión esofogástrica está por encima del hiato diafragmático, entonces lo que pueden hacer ver síntomas clásicos de un reflujo gastroesofágico clásico, ¿no? Entonces, en estos casos, el diagnóstico y el tratamiento ver siempre el grado de los síntomas, ¿no? Relacionados con el componente mecánico frente al reflujo, ¿ya? Vale decir, la herniación, entonces va a ser diferente, ¿no? Puede ser un cuadro confuso porque suelen tener síntomas de ambos, tanto del reflujo como del componente mecánico de la hernia. Si las quejas van a ser en estos pacientes de disfagia, de alimentos atascados, de que la saciedad esté muy rápida, o sea, con poco se puede llenar, hay regurgitación y vómito, el componente mecánico puede ser el proceso patológico dominante. O sea, vale decir, la herniación vendría a ser el componente importante en estos casos. Entonces, prácticamente en estos casos, probablemente el estómago esté dentro del tórax, ¿no? El fondo del estómago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace con pruebas de función pulmonar, evaluación cardíaca completa, si los síntomas se superponen, ¿no? Entonces, pruebas manométricas, ¿ya? Pues la prueba manométrica no va a ser posible en hernias grandes, ¿no? Primero, después de reducir la hernia hiatal y el esófago, perdón, reducido la hernia, una vez que se reduce la hernia, el esófago puede acortarse. Entonces, en estos casos hay que ver la posibilidad de hacer la gastropexia, ¿no? Gastropexia frente a la junduplicatura o gastroplastía, junduplicatura de colis. Entonces, si hemos dicho de que un esófago corto intraabdominal, se le puede ofrecer esta junduplicatura de colis, ¿no? Pacientes sienten alivio cuando el estómago vuelve a colocarse en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, les alivia con seguridad. Sin embargo, pero pueden tener síntomas de reflujo y necesitar fármacos antisecretores. O sea, a pesar de la cirugía, todavía pueden requerir un tratamiento adyuvante de medicamentos, ¿no ve? Con inhibidores de bomba de protones o antiácidos. La mayoría de los pacientes probablemente se beneficiarían de una técnica de jundoplicatura parcial o flexible, teniendo en cuenta que probablemente no se conozca la motilidad esofágica. Vale decir que las hernias hiatales, una vez reducido, chicos, una vez reducido las hernias hiatales, probablemente se requiera hacerles una jundoplicatura, vale decir, de Nissen, de Tupet o de Dor, dependiendo de la sintomatología y de las características de la hernia que haya o del esófago corto que presente este cuadro, ¿no? Entonces, dependiendo siempre, hay que individualizar a cada paciente para ofrecerle la variedad de técnicas que existen en este cuadro. Eso en relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Eso eh, es muy importante que tengamos en mente esto porque es una patología frecuente, van a haber en muchas familias, especialmente ahora que está habiendo mucho paciente con sobrepeso, ¿no? Entonces estos pacientes tienen más probabilidades de tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces tenemos que saberlas bien este cuadro, ¿no?
pero vemos también que la primera medida va a ser tratamiento médico, ¿no ven? Un tratamiento médico y lo que hacemos es darles inhibidores de bomba de protones. Hay un sinfín de inhibidores de bomba de protones, como ser el más conocido es el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol actualmente, que son nuevas generaciones, ¿no? Entonces se los puede ofrecer. Ya si el tratamiento en unos 6 meses no cede el cuadro y empeora más bien, entonces hay que pensar en completar los exámenes, los que hemos aprendido, ¿no? Primeramente una manometría esofágica para ver si hay un trastorno de motilidad, porque eso también pueden provocar, ¿no? Una manometría esofágica, una endoscopía, una serie gastroesofágica o esófago-gástrica, entonces para hacer un diagnóstico más fidedigno y de esa manera ofrecerles el tratamiento quirúrgico. Un momentito, chicos. Hola, ¿ah? ¿Cómo estás, Cleito? Dale un espasmo dioxadol en horario que tome cada 8 horas. Y comidas que no tengan grasa, ¿no? Sí. Espasmo dioxadol, sí. O Viadil, cualquiera de esos. Cada 8 horas una tabletita. Sí. Y si ya no le alivia siempre, tendría que operarse de emergencia. Pero me tienen que avisar hoy porque hoy y mañana tendría que ser porque el lunes yo estoy viajando, lunes y martes voy a viajar. Si no le calma el dolor, tendríamos que operarlo de emergencia hoy o mañana. Tengo esos 2 días solamente porque el lunes y martes no voy a estar aquí. No, pues tendríamos que arriesgar sin la fundación, ¿no? Veríamos la manera de aliviarle un poco, pues económicamente, veamos. Ujú. Podríamos hacerlo en una clínica más económica, buscar y